Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches al Grupo de Instrucción Teológica, dependiendo del país donde nos estén escuchando. Quiero presentar el tema de esta séptima semana, del 9 al 13 de marzo, que tiene que ver con la ideología de género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es prácticamente los objetivos de la ONU. Para estudiar este tema de esta semana me gustaría dar algunas indicaciones que en lo personal considero que son muy importantes. Dentro de esto debemos de saber que sobre el tema de las conspiraciones que son reales, mucha gente conspira. Desde que Satanás conspiró contra Dios y el mundo está lleno de gente que conspira unos contra otros por la maldad que hay en el corazón. Seguramente también hay gente que conspira contra los gobiernos actualmente y contra la humanidad, ¿por qué no? Podemos ver que hay gente que sí maneja una agenda malvada, una agenda oscura, una agenda desde el mundo espiritual demoníaco. Con todo, no podemos volvernos conspiranoicos, paranoicos, sospechando de todos y de todas y de cada hermano que se aparece aquí y pertenecen al nuevo orden mundial, ¿no? Y todo eso. Pero las teorías de conspiración seguramente tendrán alguna base de verdad, eso ya lo hemos dicho bien, y es una verdad que no lo podemos descartar, porque no puedes de alguna manera basarte en totales mentiras. Tienes que tener alguna verdad para que pueda ser creer. Una verdad parcial es una gran mentira. Y las grandes mentiras, las que se hacen a nivel colectivo, son todavía peores porque son más creíbles. O sea, es interesante eso, que las mentiras que son más grandes son más creíbles, ¿eh? Pero al fin es bueno escuchar a todos. Yo creo que aún las teorías de conspiración hay que escucharlas porque, como he dicho, algo de verdad tendrán. Muchas veces se ha comprobado que esas sospechas se han vuelto realidad. Pero al final tenemos que saber que esos son sospechas y que esa forma de hacer sospechas, pues aunque pues nos ayuda para ver las ópticas, pintar panoramas, pero al final tenemos que pisar con mucho cuidado y mucha prudencia. Toda teoría de conspiración está basada en las cosas que no se ven, cosas que posiblemente se gestan en lo oculto y que no lo dudo, ¿eh? Definitivamente hay muchas cosas que no se ven, que son precisamente las cosas que le podemos llamar las cosas peligrosas, las que no se ven. Y nadie más que esos grupos, los miembros de esos grupos, los que pertenecen a ese grupo élite, pues saben exactamente lo que está de ese lado. Nosotros de este lado aquí solo podemos sospechar, lo reitero, a menos que pertenezcamos a ese mismo lado y entonces poder emitir pues ciertos anuncios donde con tal vez señales y a través de claves y de otros algoritmos, ¿verdad? Se puedan lograr. Con todo, sí hay logaritmos o algoritmos, datos en claves que se les escapa intencionalmente, sobre todo en el uso del lenguaje con que ellos juegan. Lo que se ve, sin embargo, no se cuestiona, pero lo que no se ve se basa en sospecha. Y nosotros hablamos desde las cosas que se ven y de allá, pues podríamos basarnos en ciertas sospechas, ¿no? No todos los miembros de las Naciones Unidas, sin embargo, tienen la misma perspectiva. No existe unidad total. Es como el hierro y el barro, no se unen entre sí. Pero al final, la mayoría lleva la misma agenda, eh, la que se vaya a acordar. Así que encontramos a gente que no son precisamente amigos, sino que son prácticamente compañeros líderes coiguales. Así que no vemos que tanto Soros como Kissinger lleven prácticamente la misma agenda. Cada uno lleva su agenda. Los Rothschild no son el mismo bando, pero ambos buscan su conveniencia y muchas veces concuerdan en ciertas situaciones en las que se unen. Y esto nos va a dar también una idea de qué se está gestando en el mundo. Hay otros tipos de reuniones paralelas a esta Agenda 2030 que se va a hablar y esas propuestas que ayudan a empujar, por un lado, esas perspectivas.
por ejemplo, el foro de Davos, las encíclicas papales, que también parte de eso se va a estar hablando, porque ellos están ahí empujando siempre agendas. Sin embargo, ahí se ve la presencia de los malos, yo así lo veo, y la ausencia de quienes tienen alguna inconformidad de esas agendas. De aquí es donde es importante que se haga presencia, porque al fin y al cabo, estas agendas de las Naciones Unidas son formuladas por comités como tipo congresos, ¿no? Como, como iglesia debemos conocer el contenido de todo eso y aún nuestro deber social debe llevarnos a involucrarnos por medio de ONGs que nosotros creamos, que no tengan totalmente dependencia de Naciones Unidas, para aportar a nuestra sociedad, pero sí hay que aprender a incidir dentro de esos ámbitos. ¿Por qué razón? Porque solo así podemos tocar a los puntos que a nosotros nos interesa, porque de este lado solo podemos quejarnos, ¿eh? Pero si hacemos propuestas y nos involucramos, podemos hacer más. Aquí el análisis se verá en los puntos de los 17 objetivos sustentables de la ONU que se maneja, donde nos interesa porque algunas de las comisiones, igual que en el Congreso de los estados, se inclinan a alguna tendencia. Esto no quiere decir que la ONU está manejando una agenda. Bueno, si la está manejando es porque algunos comités están interesados en esa agenda. Por esa razón nosotros tenemos que involucrarnos también como iglesia, tener incidencia, tener fuerza. Y es aquí en donde muchas veces se ha habido mucha pasividad. O sea, el tema de la semana sí es pertinente porque se hablará de restricciones que se están dando tanto en el tema del uso de medios de comunicación que tienen sus dueños, como lo que se llama la lista negra de los que atentan contra la ciudadanía del mundo o los anti-ideología de género y hacia dónde todo esto nos puede llevar. Así que es algo bueno analizarlo, pero no solamente analizarlo, sino tomar iniciativas prácticas para que podamos reaccionar a esos elementos. Lo que se pinta aquí son escenarios que deben estudiarse con líneas de perspectiva, como situaciones que pueden suceder, y que podemos hacer nosotros como iglesia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí es el punto interesante, porque por ejemplo en Occidente hay un poco más de tolerancia por todo lo que el cristianismo responsable ha logrado, aunque ha habido también la tendencia de infiltraciones a agendas de otros tipos de grupos de minorías. Aquí yo quiero decir que en esto no podemos quedar como sal que pierde su sabor. Desde mi perspectiva, la iglesia no debe perder su sabor en la sociedad, porque si no, solo va a servir para ser pisoteada. Pues eso no es la voluntad de Dios, sino que es resultado de la actitud indiferente de la sal. La ideología no va nos va a pisotear si no hacemos algo al respecto. Que proféticamente hacia ahí vamos, sí, sí, pero como resultado de una iglesia tibia, y yo no quiero ser una iglesia tibia. Así que la séptima semana del 9 al 13 de marzo, el ingeniero Luis Subrí, mi amigo, desde la República Dominicana, nos hablará de la ideología de género y la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. ¿Qué podemos nosotros también hacer? Desde luego, y todo el panorama nos lo va a estar pintando. Así que participemos y me gustaría que se vayan involucrando y que no teman hacer propuestas ante las Naciones Unidas, sino incidir por medio de ONGs. Que Dios me los bendiga. Ingeniero Luis Subrí, este es su espacio y usted lo puede usar aquí. Hay libertad de expresión para poder compartir con el pueblo y despertar y dar información importante al grupo de Instrucción Teológica. Adelante, bienvenido, ingeniero Luis Subrí. Saludos a Instrucción Teológica, saludo a todos. Saludo a Alex Núñez, mi saludo hermano. Saludo para usted, pastor. Saludos para Ana, mi hermana. Castañeda me ha votado y Harold también. Me han votado. Solo me queda Héctor. Bueno, los dos Héctor, Troquino, Guatemala, mi hermano.
Los quiero mucho. Me han votado algunos, pero otros me han. Héctor Vázquez, el otro Héctor. Pero estamos acá, pastor. Muchas gracias, pastor. Aquí me falta saludar. Bueno, Castañeda me ha dado, como aquí decimos, me ha dado banda. Hermano Castañeda, licenciado Castañeda. Pero se le quiere de este lado, de República Dominicana, licenciado. Nada, pastor, tremenda introducción del tema. El tema nodal de estos tiempos, la agenda 2030 y la desconstrucción de la familia, la destrucción de la familia. Cómo se destruyen todos los paradigmas tradicionales para establecer la identidad e ideología de género, pero desde la perspectiva de la masonería y de los jesuitas. Masonería y jesuita, pastor. Nos están dando un cóctel de identidad y de ideología de género. Es tremendo, pastor. Todo eso anda junto. La cuestión esta del cambio climático, ¿no, pastor? El cambio climático. Antes era calentamiento global, pastor. Usted sabe que ese premio, ese calma que le dieron a Al Gore cuando la negociación de las elecciones aquella ya en el 2000 por ahí, no sé si fue en el 2004 o 2000, y le dieron un Grammy, una cosa, y hasta un premio Nobel le dieron, porque estaba decidido que la administración tenía que ser republicana. El tranque aquel de Florida, ¿usted se acuerda? Entonces, el calentamiento global comenzó. Ya estaba establecido el cronograma del calentamiento global, pero que entonces hay un detalle, pastor, que la capa de ozono, acuérdese ya por allá por los 90, la capa del calentamiento, la filtración de los rayos gamma y esas cosas. Pero luego entonces no daba, porque la Tierra estaba en un estado gélido, se estaba enfriando la Tierra, pastor. No sabían qué hacer con el asunto, entonces tuvieron que cambiar al cambio climático. Y eso es común, pastor. Han habido ciertas transformaciones. De hecho, se cuentan 2 que fueron más graves que esta. Fueron 10 veces más graves que esta, pastor. Porque eso es común, pastor. La creación de Dios es perfecta. Entonces el hombre quiere decir ahora que no, que él va a ayudar. Pero se destapó uno de los señores que va a provocar un estado de gelación, va a tapar el sol. Un estudio de la Universidad de Harvard, él va a tapar el sol, pastor. Una cosa terrible esto. Él quiere tapar el sol. Increíble, pastor. El mismo hombre que dijo que va a crear el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad Mundial. Una cosa tremenda. Y este mismo hombre dice que ya la carne tradicional debe desaparecer, que va a ser carne artificial. Los países tienen que cooperar con el proyecto de Monsanto, compañía de los transgénicos, pastor, que venden alimentos artificiales. Starbucks, por ejemplo, una de sus compañías grandes, leche artificial. Tremendo esto, pastor. Demasiados cosas. Cuando la introducción fue perfecta, pastor. Introducción perfecta. Vamos a desglosar algo de lo que vamos a tratar. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pastor, hermano, parece que es Green. Vamos a tratar de ver algunas contrataciones en lo relativo a la filantropía y al concepto eugenésico que nos están aplicando, pastor. O sea, ¿cómo esta agenda se sustenta? El emblema, el estandarte de esta agenda es la filantropía. Y entonces, ¿cómo de la misma manera los mismos que sustentan esta agenda y la filantropía, entonces han sido también los patrocinadores de la eugenesia, de los fundamentos eugenésicos, que
que es terrible, que son fundamentos masónicos y jesuitas. Y uno no entiende cómo tú me das filantropía y me das eugenesia. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Esto puede ser, esto tan contrastante, estos fenómenos tan contrastantes. Vienen de la misma fuente. ¿Usted me entiende, pastor? O sea, aquí debiéramos de detenernos y hacer un análisis. O sea, ¿cómo tú sostienes las grandes ONG filantrópicas y de otro lado tú sustentas todas las instituciones eugenésicas, como la Planned Parenthood, por ejemplo? Y la misma identidad de género, ideología de eso es eugenesia pura. Usted compró el concepto marduciano. ¿Y cómo son estos fundamentos agnósticos y darwinistas? Entonces tú lo sustentas en tu fundamento, en tus agencias, como la Open Society Foundation y la Fundación Rockefeller, la masonería, los jesuitas, y tú también sustentas la filantropía humana. O sea, yo tengo derecho, pastor. Pero espérate. No puede ser que el Banco Mundial sea la institución de crédito cooperativo que, una vez establecido el plan, la agenda, refrendado por 197 países en el año 2015, que fue refrendado por el Papa Francisco y las 197 naciones adscritas a la ONU, todas levantaron la mano y salieron de acuerdo en aplicar la agenda. Y por eso usted ve hoy día cómo en España hay un ministerio de la Agenda 2030 y en Argentina también. ¿Usted comprende? Y cómo gobiernos sátrapas, dictadores, se han sustentado en el poder y han tenido la cooperación de estas instituciones filantrópicas, como la Open Society Foundation, que es la que ha avalado los triunfos de Pedro Sánchez, pero no menos más grave el de Maduro, con las famosas maquinitas estas de la ¿cómo se llama? La Union, la maquinita Union, que de repente en 11 estados péndulos de la nación americana el fraude fue mecánico. O sea, súmale los votos que faltan y se acabó. Cuando las maquinitas no alcanzaron, súmale los votos que faltan. Oye, fue mecánico, fraude mecánico. Y como un gobierno, por ejemplo, el de Orlando Hernández, revierte una tendencia de 22% de diferencia, una tendencia irreversible. Pero eso era una república bananera. Pero en la nación más poderosa del planeta Tierra se detiene el conteo y en los 11 estados péndulos. Entonces, esas son las mismas instituciones que me están diciendo que van a establecer una agenda mundial. Son cosas que yo tengo que cuestionarla. O sea, ¿cómo tú, patrocinando todas las cosas más abyectas en contra de la moral y de la ética de la humanidad, tú también ahora me dices que tú vas a salvar la humanidad? Esto es tremendo. Son cosas que, bueno, esto tiene que ser valorado con sentido crítico, sentido analítico. O sea, ¿qué es lo que tú me quieres dar a través de tu anunciada filantropía? Y si al final entonces tú me estás dando por el otro lado, tú me estás dando genocidio. Tú mismo, de la misma fuente. ¿Cómo es posible eso? La misma fuente no puede dar dos aguas, dulce y amarga. No es imposible. Entonces esas son de las cosas que vamos a tratar aquí esta semana. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda a desglosar todo esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo está Lancelote, que se llama, allá en Isla Canaria? Saludo a Yakira, hermano mío. Dios te guarde mucho, salúdame. Me dijeron que Yakira te está esperando, está en gestación, ¿no? Alguien me dijo así, no estoy seguro. Pero nada, felicidad, hermano, si es así.
Nada, mira, tengo problemas con el internet aquí. No puedo, tengo que bajar una imagen relativa al tema. Y no he podido para seguir desarrollando la introducción. Voy a esperar un poco más para, para dejar las imágenes de apoyo y luego entonces ya seguir con lo que nos resta de este tema, de la agenda de la dictadura, hermano, la agenda de la supresión, como suprime todo en aras de una agenda para el bienestar humanista, contradiciendo el orden divino en toda su esencia. Así es que nada, hermano, vamos a ver cómo más adelante yo puedo continuar con esto y ver cómo vamos desarrollando este tema, este gran tema nodal de la realidad que estamos viviendo en lo inmediato. Así que Dios te bendiga, hermano mío. Saludos, buenos días, Grupo Instrucción Teológica. Ayer no pude hacer la introducción correcta y básicamente dejar ya establecido lo que sería el aspecto didáctico de lo que vamos a tratar, porque sí lo necesitamos. Ya viendo lo que vamos a dejar sintetizado, va a ser evidente de que necesitamos el aspecto didáctico, aprender de la agenda. O sea, ¿qué es la agenda? ¿Qué objetivo persigue la agenda? Porque tenemos la concepción que la agenda viene a resolver, que la agenda se está estableciendo en su esencia y no es así. La agenda es la base de lo que sería el gobierno universal. La agenda es la constitución. La agenda es el manifiesto. Si usted observa, por ejemplo, el primer manifiesto de la agenda, que es el fin del hambre, por ejemplo, el fin del hambre. Y a partir del primer manifiesto de la agenda, usted va a deducir si estamos en ese plano, si ese es el escenario que anuncia el primer acápite de la Agenda 2030 de la Constitución de la Humanidad. Entonces usted a partir de ahí usted comienza a deducir, se está mitigando el hambre. O sea, es esto un enunciado real, en tiempo real, el aspecto número uno de la agenda. Bueno, vamos a entrar al aspecto didáctico de la agenda. Porque tenemos una concepción de la agenda como que la agenda viene a resolver todos los problemas de plano de la humanidad, desde el 20. Estamos en el 20. Estamos en lo concerniente al 20, no hemos llegado al 30, vamos quedando en el 20. ¿Y qué es el 20 para la agenda? O sea, ¿cómo se tiene que constituir, cómo se tiene que establecer la agenda? Miren, en las logias, la premonición, lo que ellos prevén, la prevención, lo que ellos tienen. Vamos a ver a partir del mediodía de hoy cómo era conocido. Él mencionó la logia y la gente, una locura. Tiene sentido, claro que sí. La génesis de la agenda viene desde la logia masónica, claro. Grandes logias. Las logias predominantes que tienen todo el control cabalístico, místico de la humanidad, como la Logia de Londres, la Logia 33, la Logia Illuminati, la Logia 33 Illuminati en Manhattan, Club de Roma, que es una logia, y las otras ramificaciones del fundamento filosófico masón, que circundan, que subyacen en medio de todo esta. ¿Cuáles son las otras
sectas o los otros grupos. La Fundación Rockefeller en todo su conjunto. La Fundación Rockefeller, la City de Londres, los jesuitas son cabeza principal de la agenda. Es que tenemos que analizar el fundamento, la génesis, la parte de origen de la Agenda 2030. Es una necesidad del objetivo masónico del control de la humanidad, Dese cuenta que en la agenda no aparece Dios ni un destello de Dios hay. No se da cuenta. Entonces, todo este conglomerado de instituciones, la ONU, Comisión Trilateral, Club Bilderberg, porque nada de eso es conspiración, nada de eso es secreto, ya todo eso aquí no hay instituciones, sociedades secretas, no la hay. Los masones mismos dicen, nosotros no somos secretos, somos discretos. No sé si me entienden. Discreto en el sentido de que lo que no existimos, no somos secretos, existimos, los masones, yo soy masón, por ejemplo, pero no digo lo que hago. Entonces de ahí se trata el concepto de discreción. Tenemos que concentrarnos en la parte didáctica, en lo que ellos hacen, en lo que ellos quieren que hagamos, o sea, a dónde nos llevan. Esa es la parte nodal, céntrica de lo que queremos dejar establecido con la agenda 20, la parte en el 20. No nos vamos al 30, porque entre el 20 y el 30 van a suceder muchas cosas. Y yo particularmente quiero que nosotros nos centremos en lo que corresponde al 20. Vamos a dividir la agenda en dos partes. Entre el 20 y el 30 hay un lazo, hay un trecho, hay un periodo de gracia que es donde usted va a percibir, donde usted tiene que enfocar su visión de lo que es la agenda 20, para poder entonces decir, bueno, pero ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Bendito sea Dios. Esto es más grave de lo que percibimos. Esto es terrible. Esto es terrible. Miren, ustedes van a dar cuenta. Por ejemplo, primera cápita de la agenda. Fin del hambre. ¿Y ustedes creen que este es el escenario para ustedes decirme a mí que la agenda está siendo efectiva? Cuando, según informe de la UNICEF y del Banco Mundial, el Banco Mundial es la gerencia de los bancos centrales. El Banco Mundial, porque el Banco Mundial, su función son los créditos de cooperación mundial. El Fondo Monetario es ya ya sería un fondo de garantía, el de Estado, construcciones, mega obra, la cuestión de el Banco Mundial se encarga de la ciencia, de lo referente a los cooperativos de la ciencia, todo lo que va en crédito cooperativo. Es el Banco Mundial. El fondo ya es más amplio, el más macro. Aunque al final se juntan, evidentemente, todo es préstamo, pero tienen funciones específicas. El Banco Mundial funciona más con las cuestiones de las instituciones como las ONG y todo eso. Entonces, es evidente de que no hay un plano de la eliminación de la pobreza, porque
según las mismas estadísticas de la ONU, de sus instituciones, las instituciones correspondientes al manejo de todos los órdenes, entiéndase la UNICEF, la UNESCO, etcétera. Ellos establecen que ha habido una pérdida de un aproximado, o sea que hemos caído debajo de la línea de pobreza a nivel mundial, debajo de 700 750 a 1.000 millones de personas que se quedaron desempleadas a nivel mundial. Desaparecieron más de 500 millones de microempresas. Cerraron sus puertas. Entonces, se corresponde la cápita del fin de la pobreza. Pero nos estamos volviendo más pobres. Nos estamos volviendo más pobres. Entonces, mire, el lenguaje que se maneja para la aplicación de la agenda es orden en el caos. O sea, la agenda viene como una necesidad del caos que hay. La agenda trae el caos, trae el caos y también trae la solución. ¿Usted entiende? Entonces, ese es el perfil de la agenda. A eso viene la agenda. Por eso usted entiende que entonces que hay una contradicción con el primer estamento de la agenda y lo que está aconteciendo en lo inmediato en la humanidad. Pero ¿cómo es posible que usted me diga a mí que es en la constitución del mundo, en la constitución de la humanidad, que viene a resolver la hambruna, a resolver las necesidades, la necesidad básica del hambre de la humanidad, y de repente usted me dice que ya en el 20 se perdieron 750 millones de personas perdieron sus empleos. Y 500 millones de microempresas dejaron de existir, tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces pareciera como que hay una dicotomía, es totalmente díscolo. ¿Usted me está entendiendo? Por dónde que tenemos que centrarnos a qué viene la agenda. Por eso quiero concentrarme esta mañana en la parte didáctica de la agenda 2030. 20. En la parte 20, ya para entrar entonces, para concentrarnos en el lazo de tiempo de la aplicación de la agenda. Para que podamos entender que es totalmente contradictorio que tú me digas a mí que la agenda viene a establecer el fin del hambre mundial y de repente la humanidad está en una hambruna. Mire qué ha pasado, por ejemplo. Mire qué ha pasado. Para que usted vea, para que usted comience a percibir cómo, en qué plano entra la agenda. La agenda entra en escenario, en su aplicación, con una pandemia. Vamos a llamarlo correctamente. Generalmente yo uso el término pandemia, pero pandemia. Entonces ese es el concepto que manejamos, el de pandemia. Muy bien. Entonces, como la agenda viene a garantizar que es el fin del hambre de la humanidad, pues entonces yo particularmente, yo digo, pero ¿qué era la concepción que yo tenía de la agenda? Digo, bueno, pero entonces aquí va a entrar la agenda. Por ejemplo, es muy importante que la agenda anuncie en su primera cápita el fin de la pobreza, el fin de la miseria. Muy bien, hasta ahí todo está bien. En lo que se va desenvolviendo la pandemia, los precios de los carburantes, por eso debe haber que en el capítulo número 8 es sobre medio ambiente. Me parece que está más detrás. Revíselo bien, analícelo, vea todo lo que está ahí, conózcalo punto por punto, para que usted pueda tener una idea de qué viene la agenda. Si no lo ha hecho, que me imagino que sí. Entonces vamos a ver lo que sería el aspecto didáctico de la agenda y cómo nace la agenda. Y el día de hoy es bueno para eso, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, miren, por ejemplo, en mi país,
mi país, eh, los precios de los carburantes, que es uno de los objetivos de la agenda, eh, eliminar los combustibles que emiten, que dañan la capa de ozono, la emisión de CO2, cero emisión de CO2. Pero hay un detalle muy importante. El país que más contamina no tiene una gracia. Es terrible. Tiene una gracia hasta el año 60. China tiene una gracia hasta el año 60. Entonces, al gobierno, el loco que se salió del Acuerdo de París, no entro en eso porque esto me perjudica. El loco dijo que no, que él se iba a salir de eso. Que nosotros tenemos como locos. Si ellos tienen, que ellos son los que más contaminan, tienen una gracia del año 60 en los Acuerdos de París. Señores, esto es como hasta de tonto. ¿Cómo es posible que la nación que tenga más emisión de CO2, de gases contaminantes, no le aplique los Acuerdos de París? Entonces Donald Trump dice, no, pero ven acá, esto no tiene sentido. ¿Cómo tú me dices a mí que yo tengo que gastar mis recursos y comprometer mi industria con la eliminación de los gases contaminantes, cuando yo soy uno de los que más cuidado tengo y de los que más protejo el medio ambiente, y el que más contamina no tiene compromiso y le dan una gracia? Y son entonces laxos con la India también, que estos son de la locura que uno como analista dice, pero ven acá, la humanidad, pues eso lo vamos a ver más adelante, cómo la humanidad ha sido manipulada. O sea, cómo me explican los principios orwellianos de una manera descarada, como siempre lo han hecho. Me están diciendo en mi cara las cosas que yo tengo que hacer. Vamos a partir del mediodía de hoy, vamos a entrar a este aspecto. O sea, cómo tú me aplicas una supremacía conceptual, o sea, de lo que tú me quieres, de lo que tú quieres que yo haga, sin tú tener ningún compromiso. Simplemente tú tienes que hacerlo. Es una dictadura, una supremacía conceptual. Tú vas a hacer lo que yo digo. Y no hay opción. No hay opción. Es sí o sí. La agenda es sí o sí. Aquí no hay un espacio como de debate. Aquí no hay debate. En la agenda no hay debate. Es supremacía conceptual, social, es una dictadura mundial, la dictadura mundial. Entonces, el punto es que en mi país, en el lapso de tiempo de la pandemia, aquí ha habido una especie de alteración de los productos, de los precios, comenzando por el de los carburantes, porque un ataque que va dirigido, o sea, es un establecimiento a que los combustibles no contaminantes, que no contaminan, ya la energía eólica, bueno, la energía irregular, porque la irregular sería la que contamina, vamos a llamarlo así para ponerle un nombre. Usted comprende. Entonces, todo va dirigido, pero por otro lado usted se sorprende, dice, pero los grandes, los que manejan la industria de la energía no renovable, pero son la misma persona que me están dirigiendo la humanidad, o sea, el mismo grupo. Usted se lo encuentra por la farmacéutica, se lo encuentran por el área tecnológica, también se lo encuentran por el área de la energía. Y usted dice, Dios mío, y entonces ¿quién es que me está sugiriendo que yo tengo que desprenderme de lo que tengo, que yo tengo que ser feliz con lo poco y tú lo tienes todo? Dice que hay que ahora tenemos que eliminar la energía contaminante y tú eres el dueño de la no contaminante. Yo digo, pero
no sé, realmente mi mente se queda en estado de shock y son las mismas personas que son los dueños de todo la indumentaria, de la tecnología, de la farmacéutica. Y yo digo, entonces, ¿en qué mano estoy? ¿Qué es lo que quieren? O sea, tú me estás engañando en todo. Por donde quiera que yo miro, tú me apareces. Porque tú me dices que no haga una cosa y tú estás haciendo lo peor, que te está apoderando de todo, la riqueza de la humanidad. Y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ser pobre para ser feliz. Esto es tremendo, terrible. O sea, esta es la carga que la gente trae. Siguiendo en el punto que estamos, en el punto en cuestión. Aquí los precios se disparan de una manera exorbitante. O sea, yo antes de la agenda, yo usaba 100 pesos. Y ahora tengo que buscar obligatoriamente, con lo que yo compraba con 100 pesos, en el inicio de la agenda, en el 2020, estamos en el 2021, ya yo tengo que buscar ahora en este punto 160 pesos. Así se disparó la economía. Comenzó con los carburantes, los combustibles, pero hago una revisión. Digo, déjame ver en qué plano es esto a nivel general. Y reviso que en Estados Unidos, en medio de la pandemia, los precios de los combustibles se dispararon de una manera extraordinaria en la historia. Y cuando sigo revisando, me doy cuenta que también en las otras partes del mundo es una misma, todos están en el mismo plano. Es como cuando comenzó la pandemia, todos los gobiernos, todos de una manera súbita dicen, es necesario un gobierno mundial, una gobernanza mundial, porque pareciera que fueron muy bien adoctrinados. Es necesaria una gobernanza mundial y todo, y habían que no se sabían el discurso, el libretito no se lo sabían, y yo lo he dicho esto otra vez. Increíble. O sea, cómo esto estaba marcado, cómo esto estaba preestablecido, como lo vamos a ver a partir de la segunda parte de este estudio de hoy. O sea, ¿qué nos trae la agenda? O sea, ¿cómo vienen? Nos traen una agenda y nos dicen en nuestra cara que esto es lo que necesitamos. Entonces yo le pregunto a los de la agenda, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios en el que yo he creído? ¿Dónde está mi gracia, el que me ha dado la gracia de la salvación? La promesa de la redención, ¿dónde está? Yo no lo veo en la agenda. Pero la gente para el bienestar humanista. ¿Te entiende el aspecto ya, la parte díscola, donde si tú vienes a hacerme un bien, yo quiero ver que tú me menciones a Dios. ¿Dónde está Dios? Simplemente tú vienes a establecerme una dictadura, tu dictadura social, de reingeniería social. Y mire cómo se maneja. Mire cómo de repente un periodista llamado Chris Wallace y otro periodista llamado Jorge Ramos, ellos deciden cuándo el presidente de la nación más poderosa del planeta Tierra está mintiendo. O sea, y cómo las cadenas, las grandes cadenas y los otros medios masivos, de repente entonces dice, esto es mentira, usted está mintiendo, no puede hablar. Y lo censuran. O sea, como te diría, bueno, y muchos nos alegramos, sí, lo cortaron, pero lo cortaron a él, pero usted también lo van a cortar. Ahora, si usted es progresista, es progre, a usted no lo van a cortar. Si usted es como Jorge Ramos, por ejemplo, o como Chris Wallace, y como son todos los que dirigen esos medios, que tienen que estar alineados con el progresismo, ellos no lo van a cortar nunca. Usted no le van a cortar su cuenta ni nada por el estilo. Ahora no lo cuestione. Dese cuenta en eso. En el momento en que usted cuestione sus acciones, usted lo van a cortar, vienen por usted. Ahora, si usted entonces se va a volver al sistema y va a ser una simple ovejita, obediente, sumisa, pues claro que no lo van a cortar nunca, no lo van a censurar.
pero en la manera en que usted comienza a cuestionar, pues prepárese. Por eso le mencioné el asunto del Acuerdo de París. ¿Cómo es posible que tú a mí me pongas toda la carga económica del acuerdo y me ponga una niñita por ahí, una niñita y que supuestamente con ciertos trastornos mentales, que tiene autismo y esas cosas, y prácticamente esa es el estandarte de la lucha del medioambiental? Y esta niñita puede cuestionar al presidente, puede cuestionar deportistas como el pobre Roger Federer, que lo tiene loco. Y simplemente en aras de qué? Bueno, en aras de los intereses de todo esto oligopolio que concentran ellos toda la riqueza de la humanidad. Simplemente van a cambiar el plano energético porque ellos son los dueños. Acuérdese de lo que pasó en Bolivia, o sea, cómo inmediatamente se apoderaron del litio, pues le importó lo que pasaba, pues puede volver el MAS, no hay problema, puede volver el MAS. Entienda eso, cómo es que esto se maneja. Entonces se cuenta, inmediatamente ellos se apoderaron del litio. ¿Y qué es el litio? Pues acuérdese que es la base de la producción de la energía, de la energía supuestamente no contaminante, que eso es una gran falsa. Es una gran falsa. Donde quiera que hayan celda, no crece más nunca nada. Y esos campos de celda, los que tienen campos de celda de paneles, perdieron esos terrenos jamás crece nada. Y la emisión de estos gases tóxicos, de la batería y todo esto, eso es más contaminante todavía. No sé si usted se ha dado cuenta de ese detallito. Vamos entonces, ¿por qué el Acuerdo de París es importante? Porque usted vio que inmediatamente el presidente actual de los Estados Unidos, de la primera medida, primero son las medidas morales, las medidas inmorales primero, las 10 medidas inmorales que él anuncia, la 10. Se da cuenta que la primera 10 medidas inmorales, pero las segundas medidas que él toma es volver al Acuerdo de París. ¿Y qué era lo que decía el presidente anterior sobre el Acuerdo de París? Que yo no puedo cargar con toda la responsabilidad de la cuestión medioambiental. Tenemos que estar en igualdad de condiciones. No puede ser que la nación más contaminante esté en un periodo de gracia y yo tenga que sacrificar mi industria. ¿Te entendió? ¿Cuál es el punto nodal, el punto en cuestión? Y por entonces me toma Greta Thunberg y ¿usted sabe quién patrocina a Greta Thunberg? ¿Quiénes son los patrocinadores? Las Open Society Foundation. ¿Se da cuenta? Que estamos en el mismo, mire, pareciera que no se escapan detalles y siempre estamos en el mismo círculo vicioso. En el mismo círculo vicioso. Porque los objetivos de ellos contradicen lo que ellos anuncian y lo que ellos quieren para la humanidad. Entonces por eso es que yo le pregunto, ¿dónde está Dios? Porque el hombre es dependiente de Dios, pero dependiente de sí mismo. Para la gracia, el hombre es dependiente de Dios. Pero Dios al hombre le permite libre elección de lo que él quiera. Pero esta gente me dice, no es esto lo que tú vas a hacer. No hay opción. Es lo que yo digo que tú vas a hacer. Una supremacía dictatorial, una dictadura suprema. ¿Usted entiende? Entonces, esto es lo que nos trae la agenda. Esto es lo que nos trae la agenda. Pues muy bien, lo vamos a dejar aquí por hoy porque el tema es demasiado amplio. Entonces yo quiero que usted se concentre. Primero conocer la agenda y luego ver la parte didáctica de la agenda. Ahora hoy en la tarde vamos a entrar en lo que sería ya cómo se establece la agenda. Mañana jueves vamos a ir desarrollando ya la agenda en profundidad. Y el viernes vamos a hablar, hay un bono para el viernes. El viernes vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar dentro de la misma agenda,
Una cápita número 5, la cuestión del género. Y también hay un bono, no, algo, lo más importante de todo. Yo creo que aquí vamos a cerrar con broche de oro el objetivo final de la agenda, y usted se va a espantar. Dios me ha permitido conocer esto, y te voy a decir, verdaderamente, Dios nos está bendiciendo aquí en Intrusión Teológica, y abra los ojos, no se quede nada más con lo que nos dejan los medios masivos y la manipulación. Vamos a ver todo este plano de mega manipulación, principio orwelliano, Orwell, el gran hermano, el Big Brother. Y hay un día de la hermandad, 4 de febrero. Vamos a ver eso ahí ahorita. Ahí que pásenla bien, pasen felices todo el día. Le estoy dando lo que le debía de ayer. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos adelante, Dios bueno.